desde mi punto de vista, las condiciones materiales de existencia para lo que fue la reforma del 2019-2024, ¿no? Eso creo que es un elemento central. Creo que lo que sí desató el 2004 fue justamente ese proceso. Creo que el 2004 permitió justamente la interpelación de los distintos grupos, de las distintas, digamos, normales, ¿no? Colegas que a la fecha pues siguen impulsando, aunque ya no necesariamente estén de manera central o ya no estemos de manera central en esas tareas, en fin, pero que seguimos de alguna manera siendo interpelados por esa construcción de sentido. ¿Qué quiere decir eso? Que esa construcción de sentido entendida como reforma curricular pasa entonces por otros registros, dos por lo menos. El primero tiene que ver con que el desarrollo curricular en tanto construcción de sentido pasa necesariamente por la identificación de esas finalidades. ¿Qué quiere decir? Que necesariamente la discusión inicial de cualquier reforma es por los porqués de la reforma, ¿no? Y esos se construyen, digamos, en el marco de lo que Schwab llama la deliberación curricular. O sea, no se van a conseguir en los cursos de formación, no se van a conseguir en las capacitaciones o en los manuales que luego sacan las editoriales, etcétera. Si eso fuera así, les digo, ya hubieran funcionado otras, ¿no? Y el segundo registro, después de la identificación con las finalidades, etcétera, tiene que ver con la capacidad de resituar los procesos consolidados de las reformas curriculares, ¿no? Y ahí, bueno, evidentemente esa capacidad, desde mi punto de vista, que estaba ya echada a andar en 2004 y que se fue consolidando, ¿no? A través de los años, en 2012 tuvo un revés muy fuerte, porque justo lo que estaba sobre la mesa ya era una densidad de esa capacidad de agencia muy importante, que hubo, digamos, justo como pues como un retroceso, como en muchos ámbitos de las políticas educativas de ese sexenio, ¿no? Empezando por la reforma laboral de los maestros, entre otras cosas, ¿no? Hasta pasando por estos memorándums de Aurelio Nuño diciendo que se iban a eliminar las escuelas multigrado, en fin, ¿no? Todas estas serie de medidas de terror, digamos, más que de mejoramiento. Quiere decir entonces que estos dos ámbitos o estos dos elementos como desarrollo curricular en tanto construcción de sentido tuvieron un revés, digamos, tuvieron pues sí, no solo hubo un impas, digamos, sino hubo un intento deliberado de retroceso de esas posibilidades, ¿no? Y eso obviamente implicó también entonces la generación de estrategias de resistencia del colectivo de normales interculturales, ¿no? Y creo que ese es un componente que si bien se había experimentado de 2004 a 2011, de 2012 a 2018 se incrementó, digamos, ese registro de la resistencia. Y ese registro de la resistencia es muy, muy importante porque nosotros lo podemos observar en términos, por ejemplo, en la educación básica de proyectos educativos, de proyectos alternativos, que se les llama justamente en relación al Estado, ¿no? Pero muchos de esos proyectos alternativos en resistencia, etcétera, que no solamente es el caso de las normales, ¿no? Hemos documentado que al igual que, digamos, en normales, en todos los otros niveles del sistema, se activó, se incrementó, se profundizó, se agudizó, se radicalizaron, digamos, los movimientos, los proyectos educativos alternativos justo en la medida en la que hubo un invisibilizamiento de las políticas de educación intercultural, porque acuérdense que justo en sexenio de Peña Nieto lo que hay es un tránsito, lo decía la maestra Cristi, creo, en la inauguración, ¿no? Cuando decía, ha ido sumándose más hacia la inclusión que hacia la interculturalidad. Eso pasó justamente en 2012, ¿no? Hubo un desplazamiento de la noción de interculturalidad en un movimiento teórico político muy interesante que nuevamente, insisto, puso en desventaja
a estas visiones que venían impulsándose de 2004 y que hizo entonces que se radicalizaran estos proyectos, incluidas justamente las normales interculturales, ante esos cambios que se plantearon en el 2012, si no mal recuerdo, que fue cuando se hizo el cambio en los planes de estudio. Entonces, estos elementos, digamos, de invisibilización y de radicalización tuvieron entonces su origen en este desplazamiento de la interculturalidad, como había sido planteada, etcétera, que ya luego, bueno, en los análisis se ha dicho que sí era una interculturalidad funcional, en fin, ¿no? Que ahí, bueno, también hay que tener sus capas en la discusión, pero que, insisto, tiene que ver justo con una identificación muy clara, digamos, de las políticas educativas peñanetistas de ubicar estos elementos para desactivar las posibilidades de justamente una construcción de sentido propio, ¿no? Y una de ellas era justamente en este caso el incipiente colectivo de normales. Todavía no tenía el nombre como tal de ahora, etcétera, pero ya había siempre el trabajo, pues, de las normales, digamos, hermanas, ¿no? Yo creo que en ese sentido, bueno, la de Puebla, la del Valle del Mezquital, un tanto, bueno, las de Oaxaca, de Quintana Roo, ¿no? Que iban ahí como y Guerrero de repente entraba, salía, creo que ahora justo ha tomado como un papel mucho más consistente, y en fin, ¿no? Así como seguramente ustedes saben mejor esa parte que yo. Pero creo que justo este desplazamiento de la interculturalidad por la inclusión ha sido como muy interesante de observarlo para entender justamente la radicalización. Es decir, cuando se desactiva entonces la noción de interculturalidad, es en aras de que se entienda la inclusión como que entonces ahí caben todas las diversidades, no solo la de los pueblos indígenas, ¿no? Y ahí hay un doble filo muy complicado, muy, muy complicado. ¿Por qué? Porque al mismo tiempo se puede decir que sí, que la interculturalidad no es solo para los indígenas, sino para todos. Pero lo malo es que el correlato es entonces todas las diversidades se entienden desde la inclusión. Y eso creo yo que es política y teóricamente erróneo. ¿Por qué? Porque entonces se mantiene la idea, teóricamente hablando, en principio, de que hay una especie de metateoría que explica todas las diversidades, la discapacidad, género, diversidad sexual, etnicidad, etcétera, ¿no? Como que habría una especie de comprensión de todas ellas en un mismo registro, cuando justamente lo que teníamos a finales del siglo XX y principios del siglo XXI es justo el reconocimiento de esas diferenciaciones vía los movimientos sociales, ¿no? Pero ¿qué pasó en 2012 en el caso de México? Bajo esta idea de la inclusión, pero además fíjense muy interesantemente, porque esa noción de inclusión venía además del campo de la discapacidad, ni siquiera era la noción de inclusión venida de la discusión de los derechos sociales o del derecho a la educación, que es como la otra rama por la cual se discute esta categoría de inclusión. Que ahí incluso en estos mismos debates se ha hecho ya estas distinciones, ¿no? No es lo mismo hablar de inclusión que de inclusiva, ¿no? De una educación inclusiva que está más referida a estos discursos sobre la discapacidad, a la noción de inclusión desde un punto de vista jurídico, sociológico, político, de los derechos, etcétera, ¿no? Entonces, ese efecto